Hola, aprendices. Vamos a hacer un problema de tiro parabólico en el que nos piden que calculemos varias cosas. Ecuaciones del movimiento, las ecuaciones del movimiento. Nos piden calcular también la ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. La posición y velocidad en un instante, que va a ser en este caso t igual a 1 segundo, y nos piden también altura máxima y alcance máximo. Altura máxima y alcance. Uno, 2, 3, 4 y 5. En el problema nos indican que se lanza con una inclinación de 60 grados con respecto a la horizontal un proyectil a una velocidad inicial de 100 metros partido por segundo. Entonces nuestros ejes, tenemos un eje, nuestro eje Y y nuestro eje X. Se lanza desde el suelo, no desde una altura ni nada. En primer lugar, lo que vamos a hacer, este vector y velocidad inicial lo vamos a descomponer en un vector en la dirección del eje Y y en otro vector en la dirección del eje X. Este será nuestro vector velocidad inicial en el eje Y y este de aquí, nuestro vector velocidad inicial en el eje X. La suma de los dos nos dan ese. Por trigonometría, viendo que esto es un triángulo rectángulo, nos damos cuenta enseguida de que el seno que me he lanzado, por si alguno tenéis duda, en realidad lo que ocurre aquí, con esta velocidad se lanza el proyectil, esta velocidad es tangente a la trayectoria del proyectil y esto va a ser un movimiento parabólico, un poco mal dibujado, que va a tener esa trayectoria. Eso es lo que va a hacer nuestro proyectil, ese es nuestro vector velocidad. Entonces, en cada momento lo que nosotros tenemos que ver es, en este punto, por ejemplo, pues tendremos un vector en ese sentido y otro vector en este, que nos van a dar el vector velocidad en ese momento. En este punto, igual, tendremos aquí este. Uy, pues anda que lo estoy haciendo. Lo voy a hacer un poco mejor. Nosotros en cada, por ejemplo, aquí, pues si este es el vector velocidad en ese punto, aquí tendremos un vector en el eje, un vector Y y un vector X, que nos dan el vector en ese instante concreto, pero en otro punto cualquiera, aquí por ejemplo, tendremos igualmente un vector así, que tendrá una componente vertical y una componente horizontal. Eso en todos los momentos. Aquí este será el punto de altura máxima, que es lo que hay que calcular. Bueno, vamos a ponerle I. Y el alcance máximo será aquí, cuando llegue esta máxima longitud desde el origen, que este es nuestro origen. Entonces, por eso yo he descompuesto este vector inicial en las direcciones de los ejes, porque aquí lo que tenemos es una composición de movimientos. Un movimiento en el eje horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, que se caracteriza por una velocidad constante, es decir, aceleración c. Aceleración c. Pero por otro lado, en el eje vertical, subiendo o bajando, nosotros tenemos la aceleración de la gravedad, g, que la podemos, que es menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado.
en la dirección negativa del eje Y. Entonces en el sentido vertical del eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene una aceleración que es g. Y nuestro movimiento total es este movimiento parabólico que describe nuestro proyectil, es la suma de ambos movimientos. Y eso es lo que vamos a ver, y por eso me he puesto a descomponerlo inicialmente. Entonces, vamos a ver. Aunque ya lo hemos visto en otros vídeos, lo repito una vez más para los que estéis más despistados. Si este es mi vector v, ¿cuánto vale v sub 0x? Pues como el coseno de este ángulo, que hemos dicho que es 60 grados, el coseno de 60 es el cateto contiguo, que es v0x, partido por la hipotenusa es mi vector velocidad inicial, pues será v0x partido por mi vector velocidad inicial. Y si yo quiero saber cuánto es v0x, que es este, pues será v0 por coseno de 60. v0 por coseno de 60. Y lo mismo hago con este. Este lo relaciono con el seno. Como el seno de 60 es el seno de este ángulo, es el cateto contiguo, este es 60 también, el cateto contiguo es este. Me da igual, ¿vale? Este o ese. Que es v sub 0i partido por el vector inicial, velocidad. Pues entonces v sub 0 será, voy a poner aquí, será igual a v sub 0 por el seno de 60. Y entonces no tenemos ya nada más que plantear las ecuaciones del movimiento, es decir, tenemos que ver la velocidad y la posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, si no podemos hacerlo así con respecto a los ejes, en el eje X y en el eje Y. Voy a cortar un poquito. En el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad que lleve la velocidad x será igual a la velocidad inicial x más aceleración por tiempo. Como la aceleración es g, digo, ¿hoy qué estoy diciendo? Si aquí no hay aceleración. Qué tonta estoy. Velocidad inicial será la velocidad inicial, es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre tiene la misma velocidad, hemos dicho en ese, por lo tanto corresponderá a la velocidad inicial, que hemos dicho que era 100 metros partido por segundo. Pero no es así, porque v0x, ¿cuánto hemos dicho que era? Era la velocidad inicial por... A ver, me estoy liando, esperad. Es que con los subíndices depende cómo los pongas. A ver qué había llamado yo a las cosas. Voy a intentar acordarme. Este era v sub 0, vale, eso sí. Pero la que a mí me interesa es esta porque estoy en el eje X, que es este vector, el vector inicial X. Entonces, la velocidad que lleves en el vector X en cualquier momento va a coincidir con v0x. Y v0x era v0 por el coseno de 60 grados. Recordad. Vx es la velocidad en cualquier momento. Es una velocidad constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, va a ser la que tenga este vector de aquí. Estamos en el eje X. ¿Y cuánto vale este? Pues vale, como esto es 60, va a ser esta de aquí, que es la inicial, que era la de 100, multiplicada por el coseno de 60, que es lo que hemos visto antes. En el eje Y, en cualquier momento, este vector velocidad,
en cualquier punto este vector velocidad que tengamos así, en este sentido, o si está bajando la componente que baja del vector velocidad, ¿cuánto va a valer la VI? Pues la VI será la VI inicial más G por T. Aquí sí que hay aceleración. Lo pongo positivo, pero en realidad luego cuando lo sustituyamos aquí tendremos que considerar que este vector es negativo y es menos 9,8. Entonces, si lo ponemos ahora, vamos a poner los datos ya aquí, tendremos que esto será velocidad inicial, que era 100, Vx será 100 por el coseno de 60. El coseno de 60 es un medio, por lo tanto será 50 metros partido segundo. Velocidad constante. Y en I tenemos que la velocidad será, la velocidad está inicial en el eje Y, que es esta de aquí, velocidad inicial en el eje Y, que ¿cuánto vale? Pues vale la velocidad inicial por el seno de 60 grados, menos 9,8 t. Y esto, si lo ponemos, velocidad I será velocidad inicial, que era 100, por el seno de 60, que es raíz de 3 partido 2, menos 9,8 t. Ya tenemos las ecuaciones de parte de las ecuaciones de movimiento, las de la velocidad. ¿Cuánto valdrá nuestro vector velocidad? Pues será la suma de estos dos vectores. Como es un vector, si lo queréis, bueno, ya no me voy a meter en ello. Luego cuando calculemos el módulo lo veremos. Y en cuanto a la posición, que es la segunda parte, ya tenemos la velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y, la posición, es decir, cuánto vale X, y aquí en el eje Y, cuánto vale Y, qué altura coge en el eje Y, y aquí qué alcance está cogiendo en el eje X. Movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, la posición será posición inicial desde donde partimos. Aquí hay que tener en cuenta siempre si estamos, por ejemplo, si consideramos aquí el origen y el movimiento está un poco más adelantado o está aquí hacia arriba, entonces habría que poner aquí esta parte inicial. En nuestro caso, como partimos del origen, esta parte inicial es 0 y esta parte inicial también es 0. En este caso será igual a más velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial en el eje X, o en este caso como es constante, pues es 50. Será 50 por t. Ya tenemos la ecuación x igual a 50t. Esto en el eje X. Y en el eje Y, como es un momento acelerado, uniformemente acelerado, pues será más velocidad inicial por tiempo más un medio de gt cuadrado. Y en este caso, la I, ¿cuánto valdrá? Pues valdrá, bueno, esto lo he puesto en azul, 50t. Y aquí la I va a valer, la I será velocidad inicial, que es 100 por raíz de 3 medios, y por t, menos 9,8 partido por 2 es 4,9 t al cuadrado. Bueno, aquí podemos poner igual a 50 raíz de 3 por t menos 4,9 t al cuadrado. Ya tenemos la ecuación de la posición. ¿Cuánto será la posición? Pues la posición será un punto xy en cada instante. Metiendo aquí el tiempo, calculamos la x, y metiendo aquí el tiempo, calculamos la y. Y hallamos los puntos de la trayectoria. Que eso es justo lo segundo que nos piden, ecuación de la trayectoria. ¿Cómo calculamos la trayectoria? Una vez que ya tenemos estas ecuaciones. La ecuación de la trayectoria, pues lo que hacemos es, despejamos el tiempo aquí, el tiempo es igual en la posición a x partido por 50, y lo sustituimos
aquí, en la ecuación que nos relaciona la y con la otra variable. Y entonces tenemos y igual a 50 raíz de 3 por t por x partido por 50 menos 4,9 por x partido por 50 al cuadrado. Que esto nos da, aquí, x partido por 50. Bueno, no sé si me he equivocado, pero bueno, este 50 con este y nos queda raíz de 3 por x menos es que no está bien, a ver, vamos a ver esto, cuánto nos queda, 4,9 entre 50 al cuadrado nos da 1,96 por 10 a la menos 3 x al cuadrado, y esto es la y. Y esta es la ecuación de mi parábola. Es un movimiento parabólico, veis que tiene una x al cuadrado, no tiene término independiente y con eso tenemos, vamos a ponerla aquí, vamos a dejarla escrita porque luego nos va a hacer falta. La y, que es la ecuación de la trayectoria, será raíz de 3 por x menos 1,96 por 10 a la menos 3 x al cuadrado. ¿Qué posición y velocidad alcanza, que es el punto 3, alcanza el proyectil cuando el tiempo es un segundo? Pues bueno, vamos a ver. La velocidad, empezamos. Es decir, queremos saber la velocidad en t un segundo. Como la velocidad será, tendrá dos componentes, una componente x en el eje x, que es la velocidad inicial en el eje x, que hemos quedado que era 100, o sea, que era la velocidad inicial, que era 100 por el coseno de 60. Que esto era 100, era 50. Y por otro lado tenemos una velocidad i, que es la velocidad inicial i menos 9,8 por t. Como v sub 0 i es v sub 0 por el seno de 60, esto era 100 por raíz de 3 partido 2 menos 9,8 por un segundo, y esto nos da 76,8 metros partido por segundo. Entonces, yo tengo que calcular mi vector velocidad, pues será el módulo de este vector velocidad será la raíz cuadrada de la componente x y la componente y del vector. Digamos que en un segundo, a ver, si este es el movimiento, vamos a poner que en un segundo está aquí. Y ese es el vector velocidad. Pero yo sé, he calculado vx y he calculado v. Esto es vx. Vx es igual a vc de x porque era un movimiento uniforme. Entonces, yo quiero saber el módulo de ese vector en t un segundo. Ahí. Va a ser esto, esta componente y esta componente, que es la vi.
¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Pues las componentes al cuadrado sumadas. Teorema de Pitágoras. Es decir, va a ser eso, 50 al cuadrado, más la otra, la de la y, 76,8 al cuadrado. Y esto da un valor para la velocidad de 91,64 metros por segundo, para la velocidad en t1 segundo, es decir, aquí. ¿Y qué pasa con la posición? Pues para la posición hacemos lo mismo. La posición, vamos a llamarle R, por ejemplo, la posición en t1 segundo va a ser donde esté en X y donde esté en Y. ¿Dónde va a estar en X? Pues será velocidad inicial X por el tiempo, que hemos quedado que era 100 por el coseno, que era 1/2, y por el tiempo 1 segundo, que es 50 metros. Y la Y, volved a las ecuaciones anteriores que tenéis y simplemente sustituir. La Y era velocidad inicial Y por tiempo, y esta era la velocidad por tiempo, a ver, más 1/2 de g por t al cuadrado. Siempre pongo más, pero luego si el valor g es negativo se pone el valor que sea. Y esto, la velocidad 0i, esta la voy a desarrollar un poco para repasar. Será la velocidad inicial, que era 100, por, en este caso era el seno de 60, porque era la componente i, por 1 segundo, más, menos, 1/2 de 9,8 es 4,9, y por t al cuadrado, 1 al cuadrado. Con lo que nos queda aquí, raíz de 3 partido 2 menos 4,9. O sea, 50 raíz de 3 menos 4,9 queda 81,7 metros. Por lo tanto, estamos en el punto X y estaríamos a 50 metros en el eje X y en el eje Y a 81,7. ¿En qué punto estaríamos? Estaríamos aquí. Si esta es, imaginaos que viene así, estaríamos ahí, en 1 segundo. Ya tenemos la posición y velocidad en 1 segundo. Ahora tenemos que ver la altura máxima alcanzada. ¿Cuál es la...? ¡Ay! A ver, ¿qué? 50 raíz de 3, hemos quedado que era, 50 raíz de 3. O raíz de 3 por X. Sí, era raíz de 3 por X. Raíz de 3 por X. La altura máxima. Pues altura máxima, ¿cuál es la condición de altura máxima? Pues que aquí vamos a hacer, este es el vector, aquí tiene una componente vertical y cada vez la componente vertical del vector velocidad va siendo menor, más pequeña, hasta que ahí se hace minúscula, es decir, se hace 0. La componente vertical del vector velocidad, VI, es 0. Luego aquí va aumentando la componente vertical de nuevo hasta que... Porque ¿qué pasa con la horizontal? La horizontal siempre vale igual, es un movimiento constante. Es el mismo vector, siempre igual, siempre igual. Sin embargo, la vertical va
disminuyendo hasta que alcanza la altura máxima y luego aumentando hasta que llega al alcance máximo. Entonces, condición para altura máxima, que la velocidad se hace cero, la velocidad vertical. ¿Cuánto es nuestra velocidad vertical? Pues es la velocidad inicial I menos, bueno, más, voy a ponerlo así como antes, gt. Y esto es la velocidad inicial por el seno del ángulo de 60 menos 9,8 t. Velocidad inicial es, esto es 0, hemos quedado. Velocidad inicial es 100, el seno de 60 es raíz de 3 partido 2 menos 9,8 t. Con esto sacaremos, bueno, esto es 50 raíz de 3 menos 9,8 t. Y con esto lo que despejamos es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Y después, sustituyendo en la altura, en la posición I, podemos hallar la altura máxima. Vamos a ver cuánto es eso. Nos queda que t, despejando de ahí, será 50 raíz de 3 partido por 9,8. Y nos queda una cantidad de, en este caso, 8,84 segundos. Va a tardar 8,84 segundos en llegar ahí arriba. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora utilizamos esta otra, la I, que es lo que queremos calcular, es la altura máxima, será igual a bueno, la voy a poner entera y luego velocidad inicial I por tiempo más un medio de gt cuadrado. ¿Qué sabemos de aquí? Sabemos que esto es 0, sabemos que esta velocidad inicial es la velocidad inicial por la velocidad inicial I, hemos quedado que era seno, ¿vale? Velocidad inicial por el seno de 60 por t, que es 8,84, y menos 9,8 partido por 12 es menos 4,9, 8,84 al cuadrado, que es ese tiempo. Y esto es 100, esta velocidad inicial es 100. Por lo tanto, I nos sale 382,65 metros de altura. Es altura máxima que alcanza el proyectil. Y lo último que nos piden es el alcance máximo. ¿Cuál es la condición? Si aquí poníamos la condición que la velocidad I fuera 0, en el alcance máximo lo que ponemos es que lo que es 0 es la altura, porque estás en el suelo, has llegado al suelo. Nos va a dar en realidad 2 puntos, porque sí, en un movimiento de tiro parabólico hay 2 puntos en los que la altura es 0. Este, que es el principio del movimiento, siempre y cuando salga desde ahí, y este otro. Nosotros nos interesa ese, bueno, este veremos que es para t igual a 0, pero nos van a dar 2 y ya enseguida sabremos descartar cuáles. Entonces, hemos borrado la trayectoria, pero en la de la trayectoria podíamos hacerlo. De todas maneras, vamos a ver, vamos a hacer con esto un repaso y lo calculamos. Ecuaciones que tenemos. ¿Cuánto es la velocidad en el eje X? Es igual que la velocidad inicial en el eje X y es la velocidad inicial por el coseno del ángulo que sea. En nuestro caso era 60. Que nuestra velocidad X en cualquier momento va a ser 100 por el coseno de esto, que es un medio, el coseno de 60, esto es 60 grados, pues un medio pues es 50 metros partido por segundo. ¿Cuánto es la velocidad en el eje? La velocidad, esto es un movimiento uniforme. Esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues va a ser la velocidad inicial en el eje Y más g por t. Y esto es
la velocidad inicial por el seno del ángulo, ya lo ponemos aquí, menos 9,8 por t, que nos da una cantidad de 100 por raíz de 3 partido 2 menos 9,8 t, y esto es igual a ¿qué? A 50 raíz de 3 menos 9,8 t, que lo voy a poner 50 aquí ya, para no... 50 raíz de 3 menos 9,8 t. La posición x será la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más nada, porque este es un movimiento constante. Como esto es 0, pues será, ¿qué velocidad teníamos inicialmente? 50. 50, que es esta, t. Y la i, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la i, pues y 0, bueno, esto ya sabemos que es 0, esto también es 0 porque partimos de 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de gt al cuadrado. Y esto es velocidad inicial por seno de 60, esto es un medio de menos 9,8, que es menos 4,9 t al cuadrado. Y por t, aquí siempre se me olvida la t, menos 4,9 t cuadrado por t menos 4,9 t cuadrado. Como esto es 150 raíz de 3. 50 raíz de 3 por t y luego tal. Eso sería la i. ¿Cómo sacamos la ecuación de la trayectoria? Sustituyendo, despejando t aquí, que es x partido por 50, y sustituyéndolo a i. Y nos quedaba que i era igual a 50 raíz de 3 por x partido por 50, este se va con este, menos 4,9 por x partido por 50 al cuadrado. Y nos daba una ecuación de la trayectoria, raíz de 3 por x, y aquí nos quedaba, a ver, 4,9 partido por 50 al cuadrado, 1,96 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Ya está, ¿no? X. Bueno, x cuadrado. Eso es lo que faltaba. X cuadrado. Ya esta es la que me he querido hacer el resumen para volver a la ecuación, a la trayectoria, porque ahora lo vamos a necesitar para el alcance. Nos dice que la i es raíz de 3 por x menos 1,96 por 10 a la menos 3 x cuadrado. Y yo quiero saber la x. ¿Cuándo? Quiero saber la x cuando la i sea 0. Es decir, yo quiero saber esta x de aquí. ¿Cuándo? Cuando la i, estamos aquí, y es 0. No es que estemos aquí, sino que con respecto al eje y estamos en 0, tanto en este punto como en este. Entonces yo quiero saber esta distancia, el alcance de este tiro. Condición i 0. Por 10 a la menos 3 x cuadrado. ¿Cómo resuelvo esta ecuación de segundo grado? Esto es una típica ecuación de una parábola. Recordad las ecuaciones de las parábolas: ax cuadrado más bx más c. Lo único que es importante es que tengan este término, el de x al cuadrado. No es que no sea importante, pero que podemos prescindir de este o de este. En nuestro caso no tenemos el término c, el que no tiene x. Sí que tenemos el de x de primer grado y el de x de segundo grado. Estas son más fáciles de resolver y no es necesario emplear para resolverlas la típica, la ecuación que resuelve, ¿os acordáis? Menos b más menos
b cuadrado menos 4ac partido por 2a. No hace falta en este caso porque es una ecuación de segundo grado incompleta, le falta el término independiente y podemos aquí sacar factor común. ¿De qué? Sacamos aquí, en este sumando hay una x y en este otro sumando hay una x al cuadrado. Sacamos un factor común, la x. ¿Cuánto nos queda en este sumando? Si hemos sacado una x nos queda raíz de 3 menos. Si aquí hemos sacado una x nos va a quedar 1 y además el coeficiente 1,96 por 10 a la menos 3. La tenemos de esta manera puesta, es decir, ahora 0 es el resultado de un factor que está multiplicando a otro factor. Cuando dos factores multiplicados dan 0 es porque o bien el primero es 0, x0, esta es la solución que no nos vale. ¿Esta qué solución es? Hemos dicho que y va a ser 0 en estos dos puntos de la trayectoria. Aquí al principio, es decir, x va a ser 0 aquí, o bien va a ser esta, lo que va a ser 0 va a ser el otro factor. Raíz de 3 menos 1,96 por 10 a la menos 3x va a ser 0. Si lo pasamos todo esto así, nos quedará que x, despejando de aquí, va a ser raíz de 3 partido por 1,96 por 10 a la 3 positiva. Y eso a ver cuánto nos da, a ver si da algo, porque ya no sé. Partido por 1,96 nos da 883,7 metros, que es el alcance máximo al que ha llegado. Y con esto terminamos el ejercicio.